Versículos ahí, libro de los Salmos, capítulo 115 y desde el versículo 12. Dice la palabra de Dios: el Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a todos los que temen al Señor, tanto a pequeños como grandes. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. La verdad es que el tema de hoy, la familia como ejemplo de bendición, es una de las cosas que más de actualidad debería estar y debe estar entre nosotros, entre todas las personas que somos creyentes, y también una de las cosas que más necesita nuestro mundo, que más necesitan las personas que nos rodean, que más necesitan las personas que estén aquí que todavía no son del Señor. La verdad es que la palabra bendición prácticamente está olvidada en la lengua castellana. Muy pocas personas la utilizan, muy pocas veces se utiliza en la calle, en las conversaciones normales. Incluso muchas veces que se utiliza, pues la gente no sabe exactamente lo que quiere decir. Hace poco alguien de otro país que estaba hablando en otra lengua estaba explicando en televisión algunas cosas y el comentarista en el telediario estaba traduciendo lo que esta persona, este político, estaba hablando. Y cuando terminó, pues él dijo, Dios bendiga a todos. Y entonces el traductor terminó y dijo, y se despidió de la gente. Pero no fue capaz ni siquiera de traducir esa frase, porque como que al traductor le sonaba como, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo esto? Sin embargo, lo que significa bendecir dentro de la familia es una de las cosas más importantes. Y no solamente dentro de la familia, sino, como vamos a ver, con nuestros amigos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, dentro de la iglesia, incluso dentro de nuestra propia vida. Literalmente, cuando hablamos de bendecir, estamos diciendo, decir bien. Pero en la Biblia, siempre que aparece la palabra bendición, tiene que ver con muchas más cosas que decir bien. Y es crucialmente importante que en las relaciones entre padres e hijos y en las relaciones en el matrimonio, en las relaciones dentro de la familia, todas las personas tenemos que aprender a bendecir, a decir bien de las demás personas. En la Biblia, siempre que aparece la palabra bendecir, tiene que ver con preocuparse por la otra persona, con conocer lo que son las ilusiones de las otras personas, las ilusiones de la otra persona, de tu mujer, tu marido, de tus hijos, de tus padres. Tiene que ver con valorar a las demás personas de la familia. A veces nosotros somos bastante crueles en el trato con los demás y a veces somos más crueles en el trato con las personas de nuestra propia familia, con nuestros hijos o con nuestros padres. Y desgraciadamente cosas que no decimos de nadie, a veces se las decimos a nuestros padres o a nuestros hijos, y eso no es nada que Dios quiera, sino todo lo contrario. Él quiere que nosotros valoremos a las personas de nuestra familia. Bendecir tiene que ver también en la Biblia con no comparar. A veces somos muy dados a decir, este hijo es tan o es más que el otro, o le decimos a nuestros hijos, ¿por qué no estudias tanto como fulanito? ¿O por qué no haces las cosas como la hace otra persona? Estamos comparando y estamos creando en nuestros hijos, la sensación de que ellos no son tan buenos como. La Biblia dice que bendecir es animar a nuestros hijos a que hagan las cosas mejor, pero nunca por la vía de la comparación. Lo mismo en el trato entre marido y mujer, porque cada vez que comparamos a la otra persona, estamos quitándole un poquito de lo que esa persona tiene. Y cuando yo digo, mi mujer no es tan como otra persona, o no es tan amable como otra persona, o mi marido no me trata tan bien como tal marido trata a otra persona, esas comparaciones nunca son buenas.
primero, no estamos bendiciendo a la otra persona, no estamos bendiciendo a nuestra familia. Y segunda, estamos hablando de algo que no conocemos, porque ninguno de nosotros vive con la otra persona, con ese que para nosotros nos parece ideal, y no sabemos cómo reacciona esa persona. Bendecir en la Biblia también tiene que ver con abrazar a los miembros de nuestra familia. Por eso en la bendición que existía en el Antiguo Testamento llevaba consigo el abrazo del padre o de la madre, el abrazo dentro de la familia. Yo sé que lo he mencionado otras veces, pero una de las cosas más importantes y más trascendentales para los niños es sentirse queridos, e incluso un concepto que los médicos llaman el apego, y el apego tiene que ver con abrazar a nuestros hijos, desde que son muy pequeños. Una historia que es muy conocida a nivel de médicos y psiquiatras ocurrió en lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Alemania, donde muchos niños que sus padres habían muerto y eran recién nacidos, estaban en las cunas, se morían sin que nadie sabía por qué, sin que nadie supiera por qué. Y de repente una mujer con los años de la vida y la sabiduría de la vida dijo: dejadme esos niños por lo menos un poco todas las mañanas. Y esa mujer lo que hacía era cuna tras cuna coger a los niños, tomarlos en sus brazos, hablarles un poco y volver a ponerlos en la cuna. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Durante varias horas recorría la sala del hospital. Y los médicos se dieron cuenta que ninguno de esos niños volvía a morir. Tenían todo, tenían comida, tenían cuidado, pero no tenían nadie que los tomase en brazos. Por eso se habla de lo que es el concepto de abrazar como bendecir a otra persona. También en la Biblia se nos habla que bendecir es hablar bien, no solamente en cuanto a lo que decimos, sino en el trato con esas personas, con las personas de nuestra familia. Muchas veces somos educados con otras personas, pero no lo somos con nuestros padres. Somos educados con nuestros amigos, pero no lo somos con nuestros hijos. No le pedimos las cosas por favor, no les damos las gracias. Y es en nuestra familia donde más agradecidos tenemos que ser, donde más tenemos que dar las gracias. Como vamos a ver en un momento más adelante, todos los textos bíblicos que nos hablan de gratitud nos lo dicen como algo que es obligatorio, entre comillas, que no es una opción, que no podemos decir, bueno, esta persona me ha hecho un bien, si quiero le doy las gracias, si no, no. Dios dice, tú debes agradecer a las personas, a cualquier persona que te haya hecho un bien, por muy pequeño que creas que sea, debes agradecer a esas personas. Por eso en la Biblia bendecir también tiene que ver con expresar amor dentro de la familia. Y sé que son muchas ideas, pero luego las leeremos sencillamente en varios versículos que espero que podáis anotar. Porque bendecir tiene que ver con expresar lo que hay dentro de nuestro corazón a nuestra familia. No sé exactamente por qué razón, pero muchas veces es difícil oír a un marido o a una mujer decirle a su marido, a su mujer, a sus hijos, te quiero. Expresarle el amor. Y eso es algo que es bíblico 100%. Porque el mismo Dios Padre expresó su amor a su Hijo públicamente para que nosotros supiésemos que ese era su Hijo amado, en quien Él se complacía completamente. Y Dios ve en nosotros un reflejo de su amor y de su gloria cuando nosotros somos capaces de expresar ese amor a las personas de nuestra familia. De la misma manera, en la Biblia nos habla que bendecir es también extender el ámbito de nuestra familia y llegar a lo que serían nuestras amistades. Muchas veces no nos damos cuenta de la trascendencia de la amistad. Es una de las cosas más importantes y más bonitas en la vida. Y deberíamos quizás muchas veces, de acuerdo a los textos bíblicos y sobre todo en el libro de Proverbios, hay más de una veintena de versículos que hablan sobre la amistad, incluso predicarlo y explicarle a las personas no creyentes lo que significa un buen amigo. Tenemos muchos himnos que hablan de la amistad y de cómo el Señor Jesús es nuestro mejor amigo. Y tenemos muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan de cómo el Señor extendió su amistad a todos nosotros, yendo a la cruz por cada uno de nosotros. Nosotros también tenemos que aprender a dar el valor a la amistad que debe tener. Y debemos aprender a que muchas veces es más importante, mucho más importante, sin ninguna duda más importante, un gran amigo que cualquier cantidad de dinero, que cualquier cosa que nosotros creamos importante.
que una casa que tengamos, que el coche, que yo qué sé, cualquier cosa que queráis comparar. Nada hay más importante en la vida que tener esa amistad con personas, esas amistades de familia, conservarlas y luchar por ellas. Es una de las razones por la que un texto precioso en el libro de Proverbios dice: nunca dejes al amigo de tu padre, porque es una amistad que continúa. Y es algo que las personas que no son creyentes, y si hay alguien aquí que no es del Señor, debe aprender al vernos a nosotros, al vernos a las personas creyentes. También en la Biblia nos habla de que bendecir es bendecir cada uno de los momentos de nuestra vida. A veces pensamos que Dios solamente pone su bendición cuando estamos juntos aquí, y es cierto, el Salmo 133 dice que cuando están los hermanos juntos, en armonía, Dios envía bendición. Pero la Biblia explica también que la bendición es en cada momento de nuestra vida, en cada detalle. La bendición es en el trabajo que cada uno de nosotros está haciendo. La bendición es en nuestra casa, en cada momento. La bendición es cuando estamos en la calle. Dios puede bendecir cada momento de nuestra vida. Y la Biblia también dice que Dios bendice cada lugar de nuestra vida. Quizás porque es una idea que muy pocas veces nos damos cuenta, es uno de los textos que podemos leer en el libro de Deuteronomio y el capítulo 28. Deuteronomio 28, el versículo 3, Dios mismo está hablando y dice, Deuteronomio 28, 3, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. En la época del pueblo de Israel, y cuando Dios está escribiendo aquí, solo había ciudad o campo. Era una manera de decir, estés donde estés, Dios va a bendecirte. Si estás en la ciudad, buscando cosas, trabajando, ayudando a otras personas, serás bendito. Si estás en el campo trabajando, aunque estés trabajando duro y el sudor recorra tu rostro, estás siendo bendecido por Dios. Aunque nos cansemos, bendito serás, dice, en la ciudad, en el campo, y es obvio que en cualquier otro lugar. Y dice el versículo 4, no solamente Dios nos enseña a bendecir las cosas, sino también a bendecir todas las personas. Dice el versículo 5, benditas serán tu canasta y tu artesa, bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. Bendito en todos los momentos. Versículo 4, perdón que lo salté, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. ¿Qué está bendiciendo Dios de nuestra vida? Todo. A veces nosotros pensamos que en nuestra familia las bendiciones solo tienen que ver con las cosas espirituales, y es cierto. Pero Dios nos enseña que todo lo que hacemos para el Señor es bendito. Incluso el fruto del ganado, incluso el producto del suelo, incluso el aumento de las vacas, incluso las crías de las ovejas. Cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, trabajando dignamente para el Señor, Dios dice que eso es una bendición. La Biblia también nos habla de bendecir con nuestras palabras. ¿Os acordáis que el año pasado hablábamos un poquito de eso? Y veíamos muchos textos en el libro de Proverbios que nos decían cómo la muerte y la vida están en nuestras palabras. Podemos ayudar a las personas, podemos darles vida, o a veces podemos desanimarlos, tanto que casi los matamos con las cosas que decimos. Hablábamos también de cómo una palabra bien dicha era como oro puro. A veces nosotros, si tuviésemos que comparar cuando alguien en algún momento de nuestra vida, que estábamos bien tristes o desanimados, nos habló del Señor, nos animó, si nos hubieran dado, quién sabe, cantidad de dinero en ese momento, no nos hubieran hecho tanto bien como alguien cuando nos bendijo con palabras que venían del Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender a bendecir también con nuestras palabras. Y eso tiene que ver con bendecir en nuestra actitud, desde dentro de nosotros. El problema, y ahora repasamos muchos de los textos bíblicos, casi solamente para leerlos, pero el problema por el cual, uno de los mayores problemas por el cual nuestra familia a veces no fluye bendición hacia afuera, tiene que ver con nuestra actitud. Dios pide muchas cosas en su palabra, pero siempre la raíz de todas las cosas que pide van al fondo, van a la actitud.
a la actitud que nosotros tenemos. A veces podemos hacer una cosa mala porque somos imperfectos, pero Dios busca nuestra actitud. Si la actitud es buena, la cosa mala se puede rectificar. Sin embargo, si hacemos una cosa muy buena con una mala actitud, eso no tiene remedio, porque acabamos siendo orgullosos. Por eso Dios busca siempre nuestra actitud, bendecir con nuestra actitud, buscar la manera en la que podemos ayudar a las demás personas y quitar siempre la amargura de nuestro corazón. Y esa actitud, la actitud de interesarse por las personas, de bendecir, es una actitud que se puede llevar a cabo en cualquier momento. Y siempre estamos mencionando que es la mejor manera de evangelizar. Cuando tú bendices con tu actitud, tienes el campo abonado perfectamente para que la semilla del Evangelio entre. Y puedes bendecir en cualquier momento, aunque solo sean unos minutos o unos segundos de tu vida. Hace poco, cuando estábamos yendo con nuestro médico por una visita y subimos en el ascensor, 2 viejecitas subieron también en el ascensor, muy mayores, tan mayores que a mí me extrañó verlas y les preguntamos cómo están y ellas bajaban en un piso anterior. Dijeron, sí, vivimos solas. ¿Y cómo pueden vivir solas siendo tan mayores? Bueno, la familia está en otras cosas. Y empezamos a hablar en el momento en que subía al ascensor, nada del otro mundo, solamente 1 minuto, lo que pueden durar subir esos pisos. Y al final se despidieron, nos dijeron, pues adiós y muchas gracias por interesarse por nosotras, porque es obvio que subían cientos de veces en ese ascensor y nadie les había preguntado, quizás en mucho tiempo, ni sabía siquiera quiénes eran. Cuando nosotros intentamos hacer algo por los demás, cuando vamos a comprar, cuando hablamos con una persona, sé que muchas veces la gente te pone una cara como de, no me digas nada porque estoy enfadado. Lo sé, pero si nosotros bendecimos con nuestra actitud, esa persona pondrá una cara diferente la próxima vez. Y si no, a la tercera vez o a la cuarta. Y si hemos bendecido con nuestra actitud 20 veces y todavía no ha cambiado su cara, bueno, pues a seguir orando y que el Señor la bendiga o lo bendiga, porque no puedes hacer nada más. Pero eso es parte de la bendición, de lo que la Biblia nos expresa, lo que significa bendecir a los demás. Fijaos solamente estos textos, con esto terminamos antes de volver al libro de los Salmos, porque ahí nos da la clave de la bendición, en el texto que hemos leído al principio. Pero si queréis anotarlos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, nos dice que el llamado de Dios, a lo que Dios nos llama, es a bendecir. Quizás como es el primero, podemos leerlo. 1 Pedro 3, 9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Así que ese es el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, bendecir a los demás. La Biblia nos habla de animar a los demás. Primera carta a los Tesalonicenses 5:11, alentaos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11. No, lo siento, pero no os va a dar tiempo de ir buscando todos los textos. Si los queréis leer en casa, los podéis anotar después. Alentaos unos a otros. Primera Tesalonicenses 4:18, confortaos unos a otros. Gastar tiempo en ayudar a las otras personas, confortándolas. Efesios 4:32, sed amables unos con otros, perdonándoos unos a otros y teniendo misericordia unos a otros. Efesios 4:32, ser amables unos con otros. Gálatas 6:2 nos habla de cuidar. Llevad las cargas los unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Gálatas 6:2, llevad las cargas los unos de los otros. Y sé que muchas veces al leer alguno de estos textos, la tentación que cae en mi vida y en la vida de muchos es decir, pues, ¿qué textos más buenos para que la gente los aprenda y para que los apliquen en mi vida? Pero lo que Dios quiere hacer es todo lo contrario, es que nosotros seamos los primeros en aplicarlos en la vida de otros. A veces quizás esperamos mucho que los demás nos conforten, que lleven nuestras cargas, que nos animen, y es bueno porque los demás lo van a hacer. Pero la Biblia dice que seamos nosotros los primeros en animar, en confortar, en llevar las cargas de los demás.
Gálatas 5:13, servíos por amor unos a otros. Juan 13:34, ¿os acordáis de las palabras del Señor Jesús? Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Colosenses 2:7, agradeciendo, dice, rebosando gratitud. Colosenses 2:7. Primera Tesalonicenses 5:15, nos habla de interesarnos por los demás. Ninguno devuelva a otro mal por mal, procurad siempre lo bueno los unos con los otros. Primera Tesalonicenses 5:15. Yo sé que no hay ninguna persona perfecta, incluso en la familia, ninguna familia perfecta, y ninguno de nosotros va a hacer las cosas bien. Y si buscáis algún defecto en alguien de vuestra familia, en alguien que habla desde aquí, los vais a encontrar seguro. Y cuando los encontramos tenemos dos formas de actuar: devolver lo mismo o hacer caso a la palabra de Dios, no devolver mal por mal. Y quizá la próxima vez recibamos un bien. Eso es lo que 1 Tesalonicenses 5:15 nos dice. Ninguno devuelva mal por mal, sino procurad lo bueno, unos con los otros. Romanos 15:7, aceptaos como Cristo os aceptó. Muchas veces nosotros queremos cambiar cosas de las demás personas, cosas de nuestro cónyuge, cosas de nuestros hijos, cosas de nuestros padres. La Biblia dice, acepta a esa persona, ámala, porque eso es parte del proceso de la bendición, de bendecir a esa persona, aceptarla. No quiere decir que esa persona no haya cosas que tenga que cambiar o que yo tenga cosas que no debo cambiar. Pero parte del Evangelio de Dios es aceptar a las personas de nuestra familia, aceptar a nuestros hijos, aceptar a nuestros padres, amarlos tal como son. Colosenses 3:17 nos habla de poner todo el corazón en las cosas que hacemos. Hacedlo todo de corazón, como para el Señor. Bendecir también es entusiasmarse con las cosas. Que cuando hablas de tu familia, cuando hablas de tus amigos, cuando hablas del Señor, cuando hablas de la iglesia, cuando hablas de cosas buenas, que la gente note entusiasmo. Que no digas, mi familia es fabulosa, y da la impresión como que estás hablando de yo qué sé lo que. La Biblia habla de hacer todo con todo nuestro corazón, entusiasmarnos en las cosas que hacemos. Exactamente igual que Romanos 12:10, en el sed afectuosos unos con otros. Romanos 12:10, daos honra unos a otros. Y Filipenses 4, que nos habla de pensar bien como, digamos, la fuente de todas las cosas. Terminamos con este proceso de bendición. Yo supongo que casi todos los que habéis estado escuchando durante estos minutos estaréis pensando que en la gran mayoría de las cosas que hemos leído, o quizás en la totalidad de los textos bíblicos, pues estamos de acuerdo y decimos, pues esta es la manera de vivir. Esto es lo que puede cambiar la sociedad, lo que puede cambiar a las familias que están cerca de nosotros. Esto es lo que puede hacer que nuestro ejemplo merezca la pena en la sociedad. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Como hemos leído en el libro de los Salmos, toda bendición empieza por Dios. Es el Señor el que nos bendice a nosotros, el versículo 12 y el versículo 13. De esa fuente de bendición, ¿os acordáis en el Salmo 115? De que Dios nos bendiga a nosotros, nosotros podemos bendecir a los demás. Ninguna persona, aún el mejor creyente del mundo, tiene una fuente dentro de sí mismo. Toda su sabiduría, su bendición, todo lo bueno que tiene, viene de Dios. Por lo tanto, cuanto más recibamos de Dios, más puede salir a nuestro alrededor. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús dice que el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva? Porque es el Espíritu Santo el que hace eso dentro de nosotros. Muchas veces nos sentimos secos, no sabemos qué hacer, o pasamos un momento difícil en nuestra vida, y el problema es que no estamos recibiendo de Dios todo lo que Él quiere darnos, para que fluya a las demás personas, aún en los momentos más tristes de nuestra vida. Porque aún en esos momentos Dios puede tocar nuestro corazón para, en poca cosa, quizás en cosas mínimas, pero que podamos ayudar a los otros, aunque sea poco. Por eso la fuente de bendición siempre es el Señor. Él hace que nosotros bendigamos a los demás.
que nosotros bendigamos las cosas, como hemos leído en Deuteronomio y como aparecen en el versículo 16 y 17. Y por último, y ahí se cierra lo que es el proceso de bendición, el versículo 18, que nosotros volvamos a bendecir a Dios. Entonces, ¿cuál es la clave para que nuestra familia sea un proceso de bendición, que nuestra iglesia sea un proceso de bendición, que cada uno de nosotros seamos un proceso de bendición? Que el principio y el final estén en su lugar, que Dios nos bendiga a nosotros y estemos todos los días dispuestos a recibir más cosas de Él, más bendición de Él, a conocerle más. Que nosotros sí bendigamos a todas las personas, a las cosas, pero que luego nosotros seamos capaces de volver a bendecir a Dios. Porque si nosotros nos quedamos con todo lo bueno y no somos capaces de agradecer a Dios, no somos capaces de mirar hacia el cielo, nuestra vida tarde o temprano también se va a secar. Y esa es la razón por la que personas quizás que estén aquí, que no conocen al Señor, no pueden entrar en el proceso. Porque prácticamente todas las personas del mundo, o sin prácticamente todas las personas del mundo, reciben bendiciones de Dios, todos. Lo que Dios da, la naturaleza, el aire que respiramos, la vida, todas las personas del mundo lo tienen. Pero el grave problema es cuando el hombre no es capaz de alzar sus ojos al cielo para devolver en ese proceso de bendición su bendición a Dios. Ese es el problema. Y ese es el problema de las personas que nunca en su vida han puesto todo su corazón y toda su vida en las manos del Señor. Que viven quizás de cualquier manera, mirando hacia otro lado, pero no mirando hacia el cielo. No diciendo, Señor, yo sé que tú me bendices a mí y mi vida tiene sentido cuando te bendice a ti. Por eso que si hay alguna persona en esta noche que no ha cerrado, digamos, el proceso de bendición, que su vida, jamás en su vida, ha elevado los ojos al cielo para decirle a Dios, Señor, gracias por lo que me has dado y gracias mucho más aún por la salvación que tú me ofreces. Y yo quiero poner toda mi vida en tus manos. Esa persona nunca va a entender lo que Dios puede hacer en su vida. Y yo espero que hoy sea el momento de tomar esa decisión. Pero también para nosotros, para los que somos creyentes, muchas veces recibimos las bendiciones de Dios, las quedamos en nosotros, o quizás sí, las pasamos un poquito y no somos capaces de devolver al Señor lo que Él nos da, en todos los sentidos. En el sentido material, las cosas que Dios nos da, en el sentido espiritual, en el sentido incluso físico, en el sentido moral, en todos los momentos de nuestra vida, de elevar nuestros ojos al cielo y bendecir a Dios. Eso es lo que la Biblia habla de todo un proceso de alabanza y adoración, de lo que estamos escuchando todos estos días. Pero todo el proceso de alabanza y adoración tiene que ver con toda nuestra vida, es comprometer toda nuestra vida para el Señor. Es devolverle todo lo que tenemos, porque es de Él. Es no dejar nada de nuestra vida, nada, ni de nuestros pensamientos, ni de nuestro cuerpo, ni de nuestro espíritu, no dejar nada aquí, sino devolverlo todo en las manos del Señor. Esa es la manera en la que el Señor recibe nuestra bendición. Y es increíble que Dios pueda ser bendecido por nosotros, es algo inimaginable. Pero Dios compromete incluso su carácter en que nosotros le bendigamos a Él. Y Dios responde devolviendo bendición otra vez. Cada cosa que ponemos en manos de Dios, Él lo multiplica por 1000. Hay personas que lo toman eso como un principio económico y piensan que así se van a hacer muy ricos. Es equivocarse. Porque muchas veces nosotros le damos cosas materiales a Dios y Él nos devuelve cosas espirituales con 100.000 veces más valor que las cosas materiales. Y otras veces sí, tú le das a una persona, eres bendición para una persona y Dios te lo devuelve. Pero la manera de bendecir de Dios es siempre de acuerdo a su voluntad. Por eso que al hablar y al leer el texto bíblico, al leer lo que es el proceso de bendición, la emoción en nuestras familias es decirle a Dios, Señor, queremos recibir todo de ti, queremos extender esa bendición dentro de la familia, con todos los defectos